La niebla londinense era tan espesa aquella noche que los faroles parecían ojos cansados parpadeando en la oscuridad. Las calles empedradas brillaban con la humedad de la lluvia reciente, y el sonido de los cascos de los caballos resonaba como latidos distantes en el corazón de la ciudad. Entre las sombras, una figura solitaria caminaba con pasos deliberados, cargando sobre su espalda un saco de arpillera que parecía contener toda su existencia. Nadie que lo viera en ese momento podría imaginar la verdad. Nadie sospecharía que bajo esas ropas gastadas, bajo esa barba de 3 días y esas manos aparentemente ásperas, se escondía Sebastian Ashford, el conde de Ravenswood, uno de los hombres más codiciados y poderosos de toda Inglaterra. Durante años, Sebastian había sido perseguido, adulado y deseado. Cada palabra suya era analizada, cada gesto estudiado, cada sonrisa diseccionada por docenas de mujeres y sus madres ambiciosas. Conocía perfectamente la coreografía del cortejo aristocrático, las miradas calculadas, las risas ensayadas, los encuentros casuales meticulosamente planeados. Lo habían amado por su título, por su fortuna, por su apellido antiguo como las piedras de su castillo. Pero nadie, absolutamente nadie, lo había amado por lo que realmente era. La idea había nacido en medio de otro baile insoportable, mientras observaba a las damas competir por su atención como gaviotas peleando por un trozo de pan. ¿Qué pasaría, había pensado, si yo fuera nadie? Si no tuviera título, ni fortuna, ni apellido que ofrecer, ¿quién me miraría entonces? Y así, con la meticulosidad de quien planea una expedición al continente desconocido de la humanidad real, Sebastian decidió desaparecer. No literalmente, por supuesto, pero sí de su mundo, de su círculo, de todo lo que lo definía. Durante unas semanas sería simplemente un hombre más en las calles de Londres, un trabajador, un don nadie, alguien invisible para aquellos que solo veían coronas y cofres. Lo que Sebastián no sabía, mientras caminaba hacia los barrios menos elegantes de la ciudad, era que estaba a punto de encontrar algo que toda su fortuna no había podido comprar. Alguien capaz de ver el alma humana bajo cualquier disfraz. Alguien que conocía tan bien el dolor del rechazo que había aprendido a valorar la bondad por encima del brillo del oro. Y también estaba a punto de aprender la lección más dolorosa de su vida. Que algunos experimentos sociales tienen un costo humano demasiado alto. Que jugar con los sentimientos, incluso con las mejores intenciones, puede convertirse en la crueldad más refinada. Y que el amor verdadero no se encuentra buscándolo como quien caza mariposas para coleccionar, sino dejándose transformar por él, aunque duela. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿de qué país nos acompañas? Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Tu comentario ilumina mi día como un farol en la niebla londinense. El barrio de Whitechapel nunca había visto a Sebastian Ashford. Ni siquiera su carruaje se había aventurado por estas calles donde la pobreza se aferraba a las paredes como musgo en piedra vieja. Aquí las mujeres trabajaban hasta que sus manos sangraban. Los niños conocían el hambre antes que el alfabeto y los sueños eran lujos que nadie podía permitirse. Sebastián ajustó el saco sobre su hombro, sintiendo el peso real de las pocas pertenencias que había traído consigo. Había estudiado cuidadosamente su disfraz. Ropa lo suficientemente gastada para ser creíble, pero no tanto como para llamar la atención. Manos deliberadamente sucias, postura ligeramente encorvada de quien carga pesadas responsabilidades. Había incluso practicado frente al espejo un acento menos refinado, palabras más simples, gestos menos educados. «Buenas noches», intentó saludar a un vendedor ambulante que empujaba un carrito de castañas asadas. El hombre ni siquiera levantó la vista. Para él, Sebastián era simplemente otro cuerpo más en la multitud de anónimos que poblaban las calles. La invisibilidad era completa, perfecta y sorprendentemente dolorosa. Durante las primeras horas, Sebastián se dedicó simplemente a observar. Vio cómo la gente interactuaba cuando no había jerarquías que respetar ni títulos que reverenciar. Vio actos de pequeña crueldad y pequeña bondad entrelazados en el tejido cotidiano de la supervivencia.
Vio a hombres tropezar con borrachos caídos sin ofrecerles ayuda. Vio a mujeres robar el último trozo de pan de la canasta de un vendedor distraído. Vio niños burlarse de un anciano ciego que mendigaba en una esquina. Pero también vio a una madre compartir su única manzana con un niño que no era el suyo. Vio a un trabajador del muelle ofrecer su abrigo a otro que tiritaba de frío. Vio humanidad destilada en su forma más pura, sin el barniz de los modales aristocráticos. La noche estaba cayendo cuando ocurrió el primer encuentro significativo. Sebastián, genuinamente perdido en aquel laberinto de callejones, se acercó a la puerta de una taberna buscando orientación. El portero, un hombre corpulento con cicatrices en los nudillos, lo miró de arriba abajo con desprecio evidente. «¿Qué quieres, vagabundo?», gruñó. «Disculpe, señor». Sebastián mantuvo la voz humilde. «Solo busco la calle. Aquí no damos limosna. Lárgate antes de que te ayude a moverte». Sebastián sintió el calor de la humillación subirle al rostro. Nunca en toda su vida alguien le había hablado así. El impulso de revelar su identidad, de hacer que este hombre arrogante se arrastrara pidiendo perdón, fue casi irresistible. Pero se contuvo. Este era precisamente el propósito de su experimento. «No pido limosna», dijo con más firmeza de la que pretendía. «Solo una dirección». «¿Estás sordo además de pobre? Te dije que te largues». El portero dio un paso amenazante hacia él. «Déjelo en paz». La voz era femenina, clara, sin un ápice de miedo a pesar de ser obvio que pertenecía a alguien sin poder alguno. Sebastián se giró y la vio por primera vez. No era hermosa en el sentido convencional que la sociedad aristocrática valoraba. Su rostro estaba marcado por el trabajo duro y quizás por la viruela de la infancia. Su vestido era remendado en varios lugares y su cabello castaño estaba recogido en un moño simple y práctico, pero sus ojos tenían una calidad que Sebastián no había visto antes en ninguna de las damas perfumadas de los bailes. Una dignidad inquebrantable, una especie de luz interior que ni la pobreza ni el rechazo habían podido extinguir. «¿Y quién diablos eres tú, Clara?», el portero se burló. «¿La defensora de mendigos?» «Soy alguien que sabe leer mapas», respondió ella con calma, acercándose a Sebastián sin el menor rastro de condescendencia. «¿A dónde necesita ir?». Sebastián la observó fascinado. No había lástima en su mirada, ni superioridad moral, solo una simple disposición a ayudar, como quien recoge algo que otro ha dejado caer. «Busco la pensión en Miller's Court», improvisó Sebastián, nombrando un lugar que había visto en un mapa antes de emprender su aventura. «Ah, está a 3 calles de aquí. Siga recto hasta la panadería cerrada. Luego gire a la izquierda. Verá un farol roto. Esa es Miller's Court». «Gracias», Sebastián dijo sinceramente. «Es usted muy amable». Algo cambió en la expresión de ella por un momento, como si la palabra amable fuera algo que rara vez escuchaba. El portero soltó una carcajada cruel. «Amable. Esta es la rechazada Clara, la que ningún hombre quiso. Ayuda a mendigos porque son los únicos que no huyen de ella». Sebastián vio cómo ella apretaba ligeramente los labios, el único signo de que las palabras habían encontrado su blanco. Pero no bajó la mirada, no se encogió, no se disculpó por existir. «Buenas noches, señor», le dijo a Sebastián con una pequeña inclinación de cabeza, y se dio la vuelta para irse. Sin pensar, Sebastián la llamó. «Espere. ¿Cómo puedo agradecerle?». Ella se detuvo, mirándolo con una expresión extraña, como si estuviera tratando de resolver un acertijo. Durante un momento, Sebastián tuvo la sensación incómoda de que ella veía a través de su disfraz, no hasta su identidad real, pero sí hasta algo más profundo. «No necesito agradecimientos», dijo finalmente. «Solo sea amable con el próximo que necesite ayuda. Así funciona el mundo cuando funciona bien». Y se marchó, desapareciendo en la niebla como un espíritu de bondad que el mundo cruel no merecía. Sebastián permaneció inmóvil durante varios minutos, ignorando las miradas hostiles del portero. Algo había sucedido en ese breve encuentro, algo que no había anticipado en su plan cuidadosamente trazado. Por primera vez en su vida,
Alguien lo había tratado con dignidad sin esperar nada a cambio, sin saber quién era, sin calcular ventajas, sin medir beneficios futuros. Y esa mujer, esa Clara a quien llamaban la rechazada, poseía algo que todas las herederas perfumadas y educadas de Londres no tenían: la capacidad de ver a otro ser humano sin los filtros de la ambición o el interés. Mientras caminaba hacia la pensión siguiendo sus indicaciones, Sebastián sintió que su experimento acababa de tomar un giro inesperado. Había venido buscando evidencia de la superficialidad humana, confirmación de que solo su título importaba. En cambio, había encontrado su primera prueba de que existía algo más profundo. Lo que no sabía era que Clara Ashworth no era su apellido real, solo una cruel coincidencia que haría la historia aún más complicada. También estaba pensando en ese extraño encuentro. Había algo en la forma en que el hombre la había mirado, algo en su voz, en su postura que no encajaba completamente con la pobreza de su vestimenta. No era sospecha de engaño exactamente, sino más bien el presentimiento de que había más en esa historia. Pero Clara había aprendido hacía mucho tiempo a no hacer preguntas. El mundo rara vez recompensaba la curiosidad de los pobres. Los días siguientes establecieron un patrón que Sebastián encontraba tanto fascinante como moralmente perturbador. Cada mañana se levantaba en la modesta pensión, se vestía con sus ropas gastadas y salía a coincidir con Clara en los lugares donde sabía que ella trabajaba o transitaba. No era difícil encontrarla. Clara trabajaba como costurera en un taller durante las mañanas, luego lavaba ropa para una casa más próspera por las tardes, y en las noches ayudaba en la panadería a cambio de los panes que no se vendían. Su vida era una rutina agotadora de supervivencia, y sin embargo, Sebastián nunca la vio quejarse. Nunca la vio perder esa dignidad tranquila que la hacía destacar incluso en la multitud anónima de trabajadores. El primer encuentro casual ocurrió en el mercado. Clara llevaba una cesta pesada llena de telas cuando tropezó con un adoquín suelto. Sebastián, que la había estado siguiendo a prudente distancia, apareció justo a tiempo para sujetar la cesta antes de que cayera. «Permítame», dijo, tomando el peso sin esperar respuesta. Clara lo miró con sorpresa y luego con algo parecido a la diversión. «¿El caballero perdido de la otra noche encontró su pensión?» «Gracias a usted, sí». Sebastián sonrió, cuidando de no parecer demasiado refinado. «¿A dónde lleva esto?» «Al taller en Brick Lane, pero puedo llevarlo yo. Ya está en mis manos. Sería un desperdicio transferirlo de vuelta». Caminaron en silencio durante unos minutos, y Sebastián aprovechó para observarla más de cerca. Había pequeños detalles que revelaban su carácter: la forma en que saludaba a los vendedores por su nombre, cómo se apartaba para dejar pasar a los niños que corrían jugando, la manera en que sus ojos se detenían un segundo más en los rostros de los mendigos más necesitados, como si estuviera calculando mentalmente si podría compartir algo con ellos. «¿Por qué lo hace?», preguntó Clara de repente. «¿Hacer qué?». «Ayudar a aparecer donde estoy, cargar cosas». Ella lo miró directamente. «La gente aquí no hace nada sin una razón». Sebastián sintió un escalofrío de culpa. Ella era más perceptiva de lo que había anticipado. «Tal vez solo quiero devolver la amabilidad que usted me mostró». Nadie devuelve amabilidades durante días, especialmente cuando tienen sus propios problemas. Hizo una pausa. «No es que me moleste, solo no estoy acostumbrada». «¿A qué no está acostumbrada?» «A que alguien me vea». Las palabras salieron simples, sin autocompasión. «La gente generalmente mira a través de mí, como si fuera un mueble o una sombra. Usted me mira como si fuera real». El corazón de Sebastián se encogió dolorosamente. «Usted es muy real». Clara se detuvo frente al taller. «Gracias por su ayuda, señor». «Sebastián», dijo sin pensar, y luego se dio cuenta de que había usado su nombre real. Pero era demasiado tarde para retractarse. «¿Sebastián?», repitió ella, probando el nombre. «Soy Clara». «Lo sé». Ella arqueó una ceja. ¿El portero cruel tiene sus usos después de todo? Durante la siguiente semana, estos encuentros se volvieron más frecuentes y más largos.
Sebastián se encontraba ayudándola genuinamente, no como parte de su experimento, sino porque simplemente quería hacerlo. Reparó una silla rota en su pequeña habitación, cuidando de hacerlo de manera torpe para no revelar la educación refinada que había recibido. Compró pan extra por accidente y lo compartió con ella. Esperó bajo la lluvia para caminar con ella de vuelta a casa cuando salía tarde del trabajo. Y mientras tanto, observaba cómo otros la trataban, cómo las mujeres del taller la excluían de sus conversaciones, cómo los hombres del mercado hacían bromas crueles sobre su apariencia cuando pensaban que no podía oírlos, cómo incluso los niños, reflejando la crueldad que habían aprendido de los adultos, a veces la señalaban y se reían. Pero lo más revelador era cómo ella respondía, con silencio digno, con trabajo más duro, con bondad inquebrantable hacia aquellos que eran aún más vulnerables que ella. Fue durante la segunda semana cuando las damas aristocráticas entraron en la historia de la manera más perturbadora posible. Sebastián estaba ayudando a Clara a cargar leña cuando escuchó risas familiares. Su sangre se heló. Allí, bajando de un elegante carruaje frente a una boutique cara, estaban Lady Beatrice Worthington y Lady Penelope Ashworth, una prima lejana, con sus damas de compañía. Vestían sedas en tonos pastel y llevaban sombrillas encantadoras. Parecían mariposas brillantes que hubieran aterrizado por error en el mundo gris de los trabajadores. «Oh, mira, Beatriz», exclamó Penélope con deleite cruel. «Es el mendigo hermoso del que nos habló la modista». Sebastián se quedó paralizado. Había olvidado que estos mundos, aunque separados por clase, a veces se tocaban en los bordes. ¡Qué fascinante! Beatriz se lo examinó como si fuera un espécimen interesante en un museo. Realmente tiene un porte inusual para alguien de su condición. Clara, que había estado concentrada en la leña, levantó la vista confundida. Sebastián vio el momento exacto en que ella entendió que estas mujeres lo estaban objetificando, convirtiéndolo en entretenimiento. «Señoritas, ¿puedo ayudarlas con algo?», Clara preguntó educadamente, poniéndose entre Sebastián y las damas. «¿Ayudarnos? Oh, querida criatura, no». Penélope arrugó la nariz. «Solo estábamos admirando a tu amigo». «Qué historia tan pintoresca. La muchacha que nadie quiere y el mendigo perdido. Es casi poético». «Es casi patético, querrás decir», añadió Beatrice, «aunque supongo que los desesperados deben contentarse con lo que pueden conseguir». Sebastián sintió una ira fría invadirlo, una ira que había desconocido en su vida privilegiada. Estas mujeres lo habían perseguido durante meses en los bailes, habían competido por su atención, habían practicado sus sonrisas más encantadoras para él. Y ahora, viéndolo como un pobre, lo trataban como un objeto de curiosidad y diversión. La hipocresía era tan absoluta que casi lo dejó sin palabras. Pero Clara habló antes que él. «Con permiso, tenemos trabajo que hacer». «¿Trabajo?». Penélope se rió. «Sí, por supuesto. Nosotras tenemos compras que hacer, pasteles que comer, té que beber. Tú tienes leña que cargar. Qué ordenado está el mundo, ¿verdad?». Las damas se alejaron entre risas, pero Sebastián las escuchó claramente cuando Beatrice dijo: «Debemos contarles a las demás. Esto será una delicia en el próximo té. La rechazada Clara ha encontrado su alma gemela, un mendigo guapo. ¡Qué romántico!». Sebastián se volvió hacia Clara esperando verla devastada, pero ella simplemente continuó apilando la leña con manos firmes. «¿No te molesta?», preguntó él genuinamente asombrado. «¿Debería?». Clara lo miró. «Ellas no me conocen. Sus palabras no tienen poder sobre mí a menos que yo les dé ese poder. Pero fueron tan crueles. La crueldad dice más sobre quien la ejerce que sobre quien la recibe». Ella terminó con la última pieza de leña. «Además, ¿por qué habría de importarme lo que piensen mujeres que miden el valor humano por el brillo de los zapatos?». Sebastián la estudió con algo cercano a la reverencia. «¿Cómo aprendiste a ser así?». «¿Así cómo?». «Inmune, fuerte, como si sus palabras fueran solo viento».
Clara se sentó en un banco cercano, invitándolo con un gesto a hacer lo mismo. Durante un momento, solo hubo silencio entre ellos. «No soy inmune», admitió finalmente. «Duele. Cada vez, cada comentario, cada mirada, cada risa. Duele como el primer día». Hizo una pausa. «Pero aprendí algo hace mucho tiempo, algo que cambió todo». «¿Qué?» «Que el rechazo solo tiene poder si tú crees que lo mereces. Si yo creyera que merezco ser tratada así, cada insulto sería una confirmación de mi falta de valor. Pero no lo creo. Sé quién soy. Sé que trabajo honestamente, que ayudo cuando puedo, que trato de no hacer daño. Y eso», sonrió levemente, «eso es suficiente». Sebastián sintió algo quebrarse dentro de él. Aquí estaba esta mujer, rechazada por un mundo superficial, más sabia y más fuerte que cualquier filósofo que él hubiera conocido en Oxford. Y él, con todo su privilegio y educación, estaba haciendo exactamente lo que esas damas, usando a las personas como piezas en un juego. «Clara», comenzó, sintiendo una urgencia repentina de confesar todo. «¿Sí?» Pero las palabras se atascaron en su garganta. Si confesaba ahora, ¿cómo lo vería ella? Como otro de los crueles jugando con vidas ajenas. Y peor aún, ¿cómo sabría si su bondad era genuina o solo una respuesta a su título revelado? «Eres extraordinaria», dijo en cambio. Clara se rió, un sonido genuino y cálido. «Soy ordinaria en todos los sentidos, pero gracias». Esa noche, Sebastián regresó a la pensión, sintiéndose como si hubiera sido él quien recibió la lección, no ella. Se sentó en su cama estrecha, mirando las paredes descascaradas, y por primera vez cuestionó seriamente su experimento. ¿Qué estaba buscando realmente? ¿Evidencia de superficialidad humana? Ya la había encontrado en abundancia. ¿Amor verdadero? Clara ya le había mostrado más autenticidad que todos los salones aristocráticos combinados, pero seguía mintiendo, seguía jugando un papel. Y cada día que pasaba, cada conversación compartida, cada pequeño momento de conexión, la mentira crecía como una deuda que sabía que eventualmente tendría que pagar. Lo que no sabía era que el precio sería aún más alto de lo que jamás imaginó. 2 semanas después del primer encuentro, llegó la invitación que Sebastián había estado temiendo. Su mayordomo discretamente le hizo llegar un mensaje a la pensión. La nobleza planeaba una feria benéfica en los límites entre el distrito pobre y el distrito próspero, un evento diseñado para que los ricos se sintieran virtuosos mientras los pobres proporcionaban el espectáculo. Sebastián supo inmediatamente que sería una trampa. Conocía demasiado bien cómo funcionaba su círculo social. Las damas habían estado alimentando el chisme sobre la rechazada y el mendigo durante días, convirtiéndolo en el entretenimiento de temporada, y ahora orquestarían el gran final. Debería haberse marchado. Debería haber terminado su experimento, vuelto a su mansión, olvidado todo. Pero no podía. No podía dejar a Clara enfrentar sola lo que venía. La feria se instaló en una plaza amplia, decorada con guirnaldas y faroles. Los pobres fueron invitados a participar en varios juegos y actividades, mientras los ricos observaban desde palcos elevados, aplaudiendo condescendientemente. Era caridad convertida en espectáculo, bondad como performance. Clara había sido específicamente seleccionada para participar en un concurso de bordado. Sebastián supo que era parte del plan cuando vio las sonrisas maliciosas de Beatrice y Penélope en el palco principal. «No tienes que hacer esto», le dijo a Clara antes del evento. «¿Y perder el pan y las monedas que prometen a los participantes? No puedo darme ese lujo». Ella parecía tranquila, pero Sebastián notó la tensión en sus hombros. El concurso comenzó simple, varias mujeres bordando bajo la mirada de los jueces. Clara era claramente la más hábil. Sus dedos volaban sobre la tela creando patrones intrincados. Sebastián sintió orgullo viéndola trabajar, viendo cómo su talento brillaba incluso en estas circunstancias degradantes. Entonces, llegó el golpe. Cuando Clara terminó su bordado, una de las organizadoras, claramente instruida, lo levantó para mostrarlo a la multitud.
Era hermoso, un diseño de rosas silvestres tan delicado que parecía respirar. ¡Qué encantador!, exclamó Beatrice desde el palco. Aunque me pregunto, querida Clara, ¿para quién bordas con tanto esmero? ¿Acaso tienes esperanzas de impresionar a alguien? La multitud se rió. Clara se sonrojó, pero mantuvo la compostura. Bordo porque es mi oficio, señora, respondió con voz firme. Tu oficio, sí, pero todos hemos oído sobre tu nuevo amigo. Penélope se inclinó sobre la barandilla del palco. ¿El mendigo guapo está aquí hoy, esperando que le regales tu obra maestra? Sebastián, mezclado entre la multitud, sintió la trampa cerrándose. No sé de qué habla, señora, Clara dijo. Oh, no seas modesta. Beatrice aplaudió con manos enguantadas. Es una historia tan dulce. La muchacha que ningún hombre decente querría, finalmente encuentra a alguien a su nivel. Un hombre sin nada que ofrecer para una mujer sin nada que perder. Las risas fueron más fuertes ahora. Sebastián vio cómo otros trabajadores comenzaban a alejarse de Clara, como si el ridículo fuera contagioso. Entonces sucedió la peor parte. Un hombre que Sebastián reconoció como el administrador de una casa noble se acercó a Clara con una bolsa de monedas. «Señorita», dijo en voz alta para que todos escucharan, «las damas me han pedido que le ofrezca esto a cambio de una confesión honesta. ¿Es cierto que persigue a ese mendigo con la esperanza de atraparlo como marido? ¿Es cierto que una mujer tan desafortunada en apariencia debe conformarse con los desperdicios de la sociedad?» El silencio que siguió fue absoluto. Todos esperaban. Los ricos esperaban entretenimiento. Los pobres esperaban ver a uno de los suyos humillarse por dinero. Y Sebastián esperaba, con el corazón destrozado, para ver qué elegiría Clara. Ella miró la bolsa de monedas. Sebastián sabía cuánto significaría ese dinero para ella. Sabía que probablemente representaba meses de trabajo. Sabía que podría pagar deudas, comprar comida, tal vez incluso tener un pequeño respiro del agotamiento constante de la pobreza. «No», dijo Clara finalmente, su voz clara como una campana. «¿No?» El administrador parpadeó sorprendido. «No persigo a nadie. No busco atrapar a nadie. Sí, ayudé a un hombre que parecía necesitar ayuda. Sí, acepté su compañía cuando me la ofreció. ¿Tengo esperanzas románticas? No soy de piedra, soy humana. Pero no...» Hizo una pausa y su voz se hizo más fuerte. «No necesito comprar o atrapar a nadie. Y definitivamente no necesito mentir sobre quién soy para complacer a personas que usan el dolor ajeno como entretenimiento». El silencio ahora era diferente, sorprendido, casi respetuoso. Beatrice, molesta por no obtener el espectáculo que esperaba, se puso de pie. «Qué noble discurso, pero todos sabemos la verdad. Eres una mujer desesperada aferrándose al primer hombre que no huyó de ti. Es patético». Sebastián no pudo más. Dio un paso adelante, listo para revelar todo, para destruir a estas mujeres crueles con el peso de su título y poder. Pero Clara habló primero. «Si eso me hace patética», dijo mirando directamente a Beatrice, «¿qué las hace a ustedes? Mujeres que necesitan humillar a otras para sentirse superiores, que convierten el sufrimiento en diversión. Yo puedo ser pobre, puedo ser considerada poco agraciada, pero al menos cuando miro mi reflejo, veo a alguien que no causó dolor deliberadamente ese día». Dio media vuelta y caminó fuera de la plaza, dejando atrás el bordado, el concurso y la posibilidad de ganar cualquier premio. Sebastián quería seguirla, pero algo lo detuvo. Si iba tras ella ahora, si hacía una escena, solo empeoraría todo. Las damas ya habían recibido su entretenimiento, aunque no de la manera que esperaban. Hacer más solo convertiría a Clara en un objetivo más grande. Pero esa noche, cuando ella finalmente regresó a su pequeña habitación, encontró algo esperándola. En su pequeña mesa, envuelto cuidadosamente en papel marrón, estaba el bordado que había dejado atrás. Y junto a él, un objeto pequeño que cayó al suelo cuando movió el paquete. Era un sello, no uno cualquiera, sino un sello con un escudo de armas intrincadamente tallado en jade y oro. El tipo de objeto que ningún mendigo,
Ningún trabajador común, ningún nadie podría poseer jamás. Clara lo recogió estudiándolo bajo la luz de la vela. Su mente comenzó a trabajar conectando puntos que había estado ignorando voluntariamente. La forma en que Sebastián hablaba, la educación evidente en su vocabulario, las manos que, aunque sucias, no tenían las cicatrices profundas del trabajo manual crónico, la postura que a veces olvidaba encorvar. Sintió algo frío y pesado instalarse en su pecho. No era el impacto de descubrir riqueza, era algo mucho peor. La sospecha creciente de que todo había sido una mentira, de que ella había sido un experimento, un objeto de estudio para alguien que jugaba a ser pobre. Y lo peor de todo, lo que realmente dolía, era que había empezado a amarlo. A amar a ese Sebastián que cargaba su leña, que compartía pan, que la miraba como si fuera valiosa. Pero si todo era falso, si él era alguien más jugando a disfrazarse, ¿entonces esto también fue un test?, susurró al sello en su mano. Afuera, en la oscuridad, Sebastián observaba su ventana desde la calle, sin saber que acababa de perder algo que todo su título y fortuna nunca podrían recuperar. La confianza de la única persona que lo había amado por lo que era, o al menos por lo que creía que era. Clara no durmió esa noche. Mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por su pequeña ventana, había tomado una decisión. Necesitaba saber la verdad, pero no confrontaría a Sebastián directamente. No le daría la satisfacción de verla dolida, vulnerable, expuesta. Si había estado jugando con ella, al menos mantendría su dignidad intacta. Durante los siguientes 2 días, Clara investigó. Mostró el sello discretamente a un grabador que conocía, quien palideció al verlo. «Señorita, esto es el escudo de los Ashford, los condes de Ravenswood. ¿Dónde conseguiste esto?» El nombre resonó en su memoria. Había escuchado a las damas aristocráticas mencionarlo en la feria. Había visto invitaciones con ese apellido en la casa donde lavaba ropa. Los Ashford eran una de las familias más antiguas y ricas de toda Inglaterra. El segundo día, vio un carruaje con el mismo escudo pasando por la calle principal. Los caballos eran magníficos. El lacado brillaba. Y dentro, apenas visible, vio una figura que podría haber sido Sebastián, pero vestido con ropas elegantes, el rostro afeitado, el cabello arreglado. Esa noche, cuando Sebastián vino a buscarla como había hecho todas las noches durante semanas, ella lo estaba esperando. Pero algo en su postura, en la forma en que lo miraba, le dijo que todo había cambiado. «Clara, ¿estás bien?», preguntó, genuinamente preocupado. «Perdí algo», dijo ella, su voz cuidadosamente neutral. «Un objeto pequeño, me preguntaba si lo habías visto». «¿Qué objeto?» «Un sello, jade y oro, con un escudo de armas». Hizo una pausa observando su reacción. «El escudo de los Ashford, para ser precisa». Sebastián se quedó completamente quieto. El silencio entre ellos era tan denso que casi podía tocarse. «Puedes dejar de actuar ahora», continuó Clara. «Sé quién eres. O mejor dicho, sé quién no eres. No eres un trabajador pobre. No eres un don nadie. ¿Eres qué? ¿Un conde? ¿Un lord? ¿Alguien tan aburrido con su vida de privilegios que decidió jugar a ser pobre por diversión?» «Clara, déjame explicar». «¿Explicar qué?» «¿Cómo fue divertido observar a los pobres en su hábitat natural? ¿Cómo fue interesante ver si alguien te trataba bien sin saber tu título?» Su voz se quebró levemente, pero se recompuso. «¿Sabes qué es lo peor? No es que mintieras. No es incluso que me usaras como experimento. Es que empecé a creer que alguien finalmente me veía, realmente me veía. Pero solo era parte del juego, ¿verdad?» «No». Sebastián dio un paso hacia ella, pero Clara retrocedió. «Clara, sí, al principio fue un experimento. Estaba cansado de ser perseguido solo por mi título. Quería saber si alguien podría verme como persona, no como una fortuna con piernas. Pero tú, lo que sentí por ti, lo que siento». «¿Y cómo se supone que debo creerte?» Clara lo interrumpió. «Cada palabra que dijiste fue una mentira. Tu nombre, tu historia, tu vida, todo falso. ¿Por qué tus sentimientos serían diferentes?» «Porque son lo único real que tengo.
Sebastián dijo con desesperación. Clara, me enamoré de ti, de tu fuerza, de tu bondad, de cómo ves el mundo. Eso no es parte del experimento. Eso es... ¿Conveniente? Clara se rió amargamente. El pobre Lord encuentra que la muchacha rechazada tiene un corazón de oro. ¡Qué historia tan encantadora para contar en tus cenas aristocráticas! ¿No es así? Entonces, ¿cómo es? Clara lo desafió. Explícame, Sebastián, o como sea que realmente te llames. Explícame cómo esto no es solo otra forma de crueldad. Las damas de tu clase me humillaron públicamente por diversión. Tú me mentiste durante semanas. ¿Cuál es la diferencia? Sebastián respiró profundo. Mi nombre es Sebastian Ashford, conde de Ravenswood. Tienes razón. Empezó como un experimento, un escape egoísta de las presiones de mi posición. Vine aquí pensando que confirmaría lo peor de la humanidad, que todos son superficiales y calculadores. En cambio, encontré lo mejor. Te encontré a ti. Qué bonito discurso, Clara dijo fríamente. No es un discurso. Mira, sí, al principio te observaba, te analizaba, pero en algún momento dejó de ser observación y se convirtió en admiración, asombro, amor. Se pasó las manos por el cabello frustrado. Cada acto de bondad que presencié, cada vez que elegiste la dignidad sobre la venganza, la compasión sobre el desprecio, me cambiaste, me mostraste quién quiero ser. Entonces, usa esas lecciones en tu mundo aristocrático, Clara dijo suavemente. Pero déjame en paz. No quiero ser tu proyecto de mejora personal. No quiero ser la excepción humilde que el conde generoso eligió elevar. Tengo mi dignidad, y eso es lo único que me queda. Clara, por favor, no. Ella levantó una mano. No puedes simplemente aparecer en mi vida jugando a ser otra persona, hacerme sentir cosas, y luego esperar que todo esté bien solo porque tus sentimientos cambiaron. El daño está hecho, Sebastián. La confianza está rota, y no sé si puede ser reparada. Sebastián sintió lágrimas, lágrimas que nunca había derramado por ninguna de las herederas perfectamente hermosas que lo perseguían, quemando sus ojos. ¿Qué puedo hacer? Dime qué hacer para arreglar esto. Ve a casa, Clara dijo, su propia voz quebrándose. Ve a tu mansión, a tu título, a tu vida real. Yo seguiré aquí en mi vida real, y tal vez con tiempo ambos olvidaremos este error. Nunca será un error para mí, Sebastián susurró. Pero lo es para mí. Clara se dio la vuelta, incapaz de mirarlo más. Porque por primera vez en mi vida permití que alguien entrara, y resulta que esa persona ni siquiera era real. Sebastián quiso protestar, quiso tomar sus manos y obligarla a ver que lo que sentían era real, independientemente de las mentiras que lo rodeaban. Pero algo en la postura de Clara, en la firmeza de su rechazo, le dijo que insistir ahora solo causaría más daño. Lo siento, dijo finalmente. Siento haberte causado dolor. Nunca fue mi intención. Buenas intenciones no borran malas acciones, Clara respondió sin girarse. Esa es otra lección que aprendí siendo pobre. Quizás tú también deberías aprenderla. Sebastián se marchó, y cuando la puerta se cerró detrás de él, Clara finalmente permitió que las lágrimas cayeran. No lloraba por la riqueza perdida. Nunca había sido suya para empezar. Lloraba por la conexión que había sentido, por las conversaciones bajo las estrellas, por las pequeñas sonrisas compartidas, por todo lo que había creído real y que ahora se revelaba como teatro. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que la historia estaba lejos de terminar, porque 3 calles más allá, en una mansión opulenta, Beatriz, Penélope y media docena de otras damas aristocráticas estaban planeando su golpe final. Habían escuchado rumores sobre la verdadera identidad del mendigo, habían visto a Sebastián merodeando por los barrios pobres y habían decidido que era hora de rescatarlo de su inexplicable obsesión. Y el método que habían elegido era simple pero devastador: destruir la reputación de Clara tan completamente que ni siquiera los pobres la aceptarían. Luego, cuando ella no tuviera absolutamente nada, cuando fuera completamente vulnerable, le ofrecerían una salida,
marcharse de Londres con una pequeña suma de dinero, desaparecer para siempre, permitir que el conde volviera a su vida apropiada. Era crueldad envuelta en falsa benevolencia y estaba programada para ejecutarse en exactamente 2 días, durante una recepción importante donde toda la sociedad estaría presente. El reloj estaba corriendo y Sebastian tenía una elección imposible por delante: proteger a Clara revelando todo y arriesgando que su intervención pareciera condescendiente, rescate aristocrático, o mantenerse al margen y permitir que la destruyeran, respetando su pedido de que la dejara en paz. Mientras tanto, Clara, sola en su habitación, tomaba su propia decisión. No huiría, no se escondería. Si Sebastian era en verdad el conde de Ravenswood, entonces eventualmente volvería a su mundo. Y cuando lo hiciera, ella seguiría siendo exactamente quien había sido siempre: Clara Ashworth, costurera, superviviente, una mujer que se negaba a ser definida por el rechazo de otros. El amor podía romperse, la confianza podía traicionarse, pero la dignidad, esa era algo que nadie podía quitarle. Al menos eso era lo que se decía a sí misma, sin saber que en 2 días enfrentaría la prueba más difícil de esa convicción. La noche de la gran recepción llegó envuelta en la misma niebla que había marcado el inicio de esta historia. La mansión de los Worthington estaba iluminada como un faro en la oscuridad, con carruajes elegantes llegando uno tras otro, descargando a lo mejor de la sociedad londinense. Dentro, cristal tallado reflejaba la luz de 1000 velas, perfumes caros mezclaban con el aroma de comida exquisita, y conversaciones murmuraban con la intensidad de conspiraciones disfrazadas de cortesía. Sebastián había recibido la invitación, por supuesto. Como conde de Ravenswood, su presencia era esperada, incluso exigida. Lo que no sabía era que esta recepción había sido específicamente programada como el escenario para el acto final del drama que las damas habían orquestado. Clara no había sido invitada, naturalmente. ¿Por qué habría de estarlo? Pero las damas habían encontrado una manera de traerla, a través de la modista principal de Londres, quien necesitaba urgentemente ayuda extra para arreglar vestidos de último minuto en un cuarto pequeño en la planta baja de la mansión. Clara, necesitando desesperadamente el dinero, había aceptado sin saber que era una trampa. Sebastian llegó a la recepción vestido con su atuendo completo: frac perfectamente cortado, corbata de seda blanca, zapatos pulidos que reflejaban la luz. El conde de Ravenswood en toda su gloria aristocrática. Las damas lo rodearon inmediatamente como abejas alrededor de miel. «Conde Ashford». Beatrice se acercó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Qué alegría verlo nuevamente en sociedad. Hemos escuchado que ha estado explorando partes inusuales de la ciudad últimamente». Sebastian mantuvo su rostro neutro. «He tenido negocios que atender». «¿Negocios?». Penélope arqueó una ceja. Es una palabra curiosa para ello. Antes de que Sebastián pudiera responder, comenzó el espectáculo. Uno de los sirvientes, claramente instruido, accidentalmente, dejó caer una bandeja con copas cerca del cuarto donde Clara trabajaba. El ruido atrajo la atención, y Clara, pensando que tal vez pudiera ayudar, salió para ver qué había sucedido. El momento en que apareció, el salón entero pareció congelarse. Clara, con su vestido simple de trabajo, sus manos manchadas de tinta del bordado, estaba completamente fuera de lugar en medio de toda esa opulencia, y las damas lo sabían. ¡Oh, cielos! Beatrice fingió sorpresa. ¿Qué hace esa criatura aquí? Clara comprendió inmediatamente. No era coincidencia. Había sido traída aquí para ser humillada, para servir como entretenimiento final. Sebastián la vio y sintió que su corazón se detenía. Sus ojos se encontraron a través del salón lleno de gente, y en ese momento, todo su cuidadoso experimento, todas sus precauciones, todas sus dudas se evaporaron. Lo único que importaba era ella y lo que estaba a punto de sufrir. «Conde Ashford», Penélope habló en voz alta para que todos escucharan. «¿No es esta la muchacha sobre la que hemos oído rumores? ¿La que lo persiguió mientras usted hacía su investigación antropológica en los barrios bajos?» El silencio era absoluto. 200 pares de ojos observaban, esperando el drama.
Sebastián tuvo una fracción de segundo para decidir. Podía negar conocerla, proteger su reputación, dejar que ella fuera expulsada y olvidada. Podía reconocerla condescendientemente, ofrecerle caridad como un lord benévolo, reforzando exactamente la dinámica de poder que Clara odiaba. O podía hacer algo que nunca en la historia de su familia se había hecho: decir la verdad completa, sin adornos, sin trucos, sin manipulación. «Sí», dijo Sebastián en voz clara, caminando hacia Clara. «La conozco, pero los rumores que han escuchado son mentiras cuidadosamente cultivadas por personas que encuentran entretenimiento en el sufrimiento ajeno». Un murmullo de shock recorrió el salón. «Yo no fui a los barrios bajos a hacer investigación antropológica», continuó, su voz ganando fuerza. «Fui porque estaba harto de ser perseguido por mi título, harto de sonrisas falsas y conversaciones vacías, harto de no saber si alguien me vería como algo más que una fortuna con piernas». Beatriz se intentó interrumpir, pero Sebastián levantó una mano. «Así que me disfracé, escondí mi identidad. Y sí, fue manipulador, fue egoísta, fue profundamente equivocado». Miró directamente a Clara, «y le causé un dolor terrible a la única persona que me mostró bondad genuina». «Conde Ashford, esto es completamente inapropiado», protestó Lady Worthington. «¿Inapropiado?». Sebastián se volvió hacia ella. «¿Quieren hablar de lo inapropiado? Hablemos entonces de cómo ustedes, las damas más respetadas de Londres, orquestaron la humillación pública de una mujer cuyo único crimen fue ser amable con un extraño. Hablemos de cómo la llamaron la rechazada, como si fuera entretenimiento. Hablemos de cómo esta noche la trajeron aquí bajo falsos pretextos para exponerla nuevamente». El shock en el salón era palpable. «Esta mujer», Sebastián señaló a Clara, quien permanecía inmóvil, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas, «es más noble que cualquiera en esta habitación. Trabaja más duro en un día de lo que la mayoría aquí trabajaremos en toda nuestra vida. Ha enfrentado rechazo y crueldad con dignidad que haría avergonzar a la realeza. Y cuando le ofrecieron dinero para mentir sobre sus intenciones, lo rechazó, eligiendo la honestidad sobre la supervivencia». Caminó hasta quedar frente a Clara. «Me mentiste, Sebastián». Ella susurró lo suficientemente bajo para que solo él escuchara. «Lo sé, y viviré con esa culpa el resto de mi vida. Pero Clara, todo lo que sentí, todo lo que siento por ti, eso nunca fue mentira. Eso es lo único real que tengo». «¿Qué estás haciendo?», Clara preguntó, consciente de todos los ojos sobre ellos. «Algo que debí haber hecho desde el principio, siendo completamente honesto, sin importar el costo». Sebastián se volvió hacia la multitud reunida. «Amo a esta mujer, y no a pesar de quién es, sino exactamente por quién es. Me enseñó más sobre honor, dignidad y bondad en 2 semanas que toda una vida en esta sociedad privilegiada». «Esto es un escándalo», alguien gritó. «Bien», Sebastián respondió, «que sea un escándalo entonces, pero será un escándalo honesto». Miró a Beatriz y Penélope directamente. «Y en cuanto a ustedes, damas que han convertido la crueldad en arte, les sugiero que examinen sus propias vidas antes de juzgar las de otros». «Conde Ashford», Lady Worthington estaba pálida. «Si insiste en este curso de acción, su posición social será exactamente tan valiosa como siempre debió ser. Solo una posición, no la totalidad de mi valor como ser humano». Sebastián extendió su mano hacia Clara. «No te estoy pidiendo que me perdones ahora. No espero que confíes en mí inmediatamente. Pero te estoy ofreciendo algo que debí ofrecerte desde el principio: verdad completa, transparencia total y la elección de decidir libremente qué quieres hacer». Clara miró su mano extendida, miró su rostro, buscando señales de manipulación, de performance, pero lo que vio fue vulnerabilidad real. Este hombre poderoso, este conde, estaba exponiendo todo frente a la sociedad que definía su existencia, no para salvarla como un héroe, sino para reconocer su error públicamente y darle a ella el poder de decisión. «Si tomo tu mano», Clara dijo lentamente, «no será porque seas un conde, no será porque esto sea romántico o dramático,
Será porque, a pesar del dolor, a pesar de la mentira, creo que la persona que conocí en esas calles, esa persona también era real. Lo era, Sebastián confirmó. Esa persona era yo aprendiendo a ser quien realmente quiero ser. Clara tomó su mano. El salón explotó en conversaciones, algunas escandalizadas, algunas intrigadas, algunas incluso admiradas. Pero ninguna de esas voces importaba. Esto no significa que todo está perdonado, Clara advirtió mientras Sebastián la guiaba hacia la salida. Esto no significa que confío completamente todavía. Lo sé. Tendrás que ganarte esa confianza cada día, con acciones, no con palabras. Lo haré. Y si alguna vez vuelves a mentirme, no lo haré. Nunca más. Sebastián se detuvo en la entrada de la mansión, bajo la misma niebla que había marcado el inicio de su historia. Clara Ashworth, ¿me darías el honor de permitirme pasar el resto de mi vida probando que el amor que siento por ti es real? No te pido matrimonio ahora, eso sería presionarte. Solo te pido tiempo, oportunidad, una chance de mostrarte quién soy realmente, sin máscaras. Clara miró hacia atrás, a la mansión llena de gente que la había despreciado, luego hacia adelante, hacia las calles que conocía también. Muy bien, dijo finalmente. Tiempo, oportunidad. Pero Sebastián, prométeme algo, lo que sea. Que si esto funciona, si construimos algo real juntos, nunca olvidarás lo que aprendiste en esas calles. Nunca vuelvas a ser el hombre que jugaba con vidas como si fueran experimentos. Te lo prometo. En los meses siguientes, Sebastián cumplió su palabra, no solo con gestos grandes y públicos, sino con acciones pequeñas y constantes. Aprendió el oficio de Clara, trabajó junto a ella en el taller, usó su posición no para salvarla, sino para cambiar sistemas, mejorando condiciones laborales, pagando salarios justos, tratando a todos con la dignidad que ella le había enseñado que todos merecían. Y lentamente, dolorosamente, maravillosamente, Clara comenzó a confiar nuevamente. No en el conde de Ravenswood, sino en Sebastian Ashford, el hombre que había aprendido que el verdadero honor no viene del título, sino del carácter. Un año después, en esa misma calle donde se habían conocido, Sebastian le propuso, no con un anillo de diamantes imposiblemente caro, aunque lo tenía, sino con algo más significativo, el saco de arpillera que había usado en su disfraz, ahora transformado en algo hermoso. Clara lo había bordado durante meses, convirtiendo el símbolo de su engaño en una obra de arte que contaba su historia. Lo guardo, Sebastián había explicado, como recordatorio, de lo que casi perdí por mi arrogancia, de lo que gané por tu perdón, de que el amor real requiere verdad, incluso cuando duele. Entonces supongo que sí, Clara había respondido con una sonrisa que iluminaba toda la calle. Supongo que me casaré contigo después de todo. Su boda escandalizó a algunos, inspiró a otros, y cambió permanentemente cómo al menos una parte de la sociedad londinense pensaba sobre clase, valor y amor verdadero. Y en las noches de niebla, cuando caminaban juntos por esas mismas calles, ella nunca quiso abandonar completamente ese mundo. Sebastián a veces se detenía y miraba hacia atrás, recordando al hombre que había sido, al hombre que pensaba que el amor era algo que podía encontrarse mediante trucos y tests. Ahora sabía mejor. El amor no se encuentra, el amor transforma. Y solo aquellos lo suficientemente valientes para ser transformados, para admitir sus errores, para elegir la verdad sobre el orgullo, pueden realmente experimentar su poder. Clara había sido rechazada por muchos, pero al final, ella fue quien eligió. Y su elección no fue del título o la fortuna, sino del hombre que había sido lo suficientemente honesto para admitir que estaba equivocado, lo suficientemente valiente para cambiar y lo suficientemente humilde para pedirle que le enseñara el significado real del honor. Y vivieron, si no perfectamente, porque las personas perfectas no existen, sí honestamente, profundamente, y con un amor que había sobrevivido al test más difícil de todos,
la verdad. ¿Te llegó al corazón esta historia? Si quieres más relatos que te hagan creer en el amor verdadero, en la dignidad humana y en el poder de la honestidad, suscríbete al canal Destinos Cruzados. Cada día te traemos historias que no solo te emocionan, sino que te recuerdan lo mejor de lo que los seres humanos pueden ser. Dale like si Clara y Sebastián conquistaron tu corazón y cuéntame en los comentarios, ¿crees que Sebastián merecía una segunda oportunidad? Tu opinión importa. Nos vemos en la próxima historia, donde seguiremos explorando ese territorio hermoso y complicado que es el corazón humano. Hasta pronto.